de los papers, de los artículos científicos publicados en esta área. Y en conjunto, si uno suma, ese oligopolio editorial tiene más del 50% de las publicaciones. Y eso es lo que hace que tengan tanto poder. La línea roja que está por encima y que va decayendo son otras estrategias de publicación, son otras empresas, otras publicaciones que vienen de parte de la academia, ¿sí? Y creo que esto es importante para entender de qué estamos hablando. Lo otro que se habló es que Suecia rompió relaciones comerciales con Elsevier, eso lo mencionaba Barreneche también junto con Alemania, y el consorcio BIPSAM, que reúne 85 instituciones de educación superior e institutos de investigación de Suecia, que es el que rompió relaciones con Elsevier y ahora las recomenzó, pero en otras condiciones, condiciones de transparencia, ha realizado una encuesta que ha alargado un montón de datos, y algunos todavía se están procesando, de cómo perciben los investigadores o cómo percibieron los investigadores y las investigadoras la ruptura con el grupo Riedel-Elsevier. Pero una de las cosas que a mí me resulta más interesante es esto: cómo invirtió Suecia ese dinero que ahorró al romper con Elsevier. Esto es parte de una encuesta que ganó un premio Liber y que permitía más de una respuesta posible. Por eso van a ver que las barras suman más del 100%. Reinvirtieron en acceso abierto, hicieron otro tipo de reinversiones, esperaron y ahorraron la plata. ¿El dinero vuelve a la organización original u otras cosas? Invierten en otras cosas, congresos, otro tipo de cosas. Eso fueron, en 2017, 13 millones de euros de Suecia. Yo los dejo por acá, como estamos cortos de tiempo, creo que solamente puedo decir gracias. Le pedimos, quédate Daniel, por favor. Mabel y Natalia, si pueden pasar adelante. Y abrimos la ronda de preguntas. Bien, está bien. Adelante. Gregory Randa, de la Universidad Republicana. Muchísimas gracias por todas las presentaciones. Realmente, en particular, Daniel, debo decir que es una joya la presentación que acaba de hacer. Mi pregunta iba dirigida a Mabel sobre Colibrí, porque a mí me llamó la atención, más allá de que me parece maravilloso Colibrí, soy un gran impulsor de Colibrí y del esfuerzo y del trabajo que están haciendo, me llamó la atención relativamente el escaso número, en mi opinión, de documentos que se presentaban ahí. O sea, por ejemplo, no me acuerdo, pero el número de artículos era del orden de 2000 y pico, y el país produce del orden de 2000 por año, y la universidad produce el 80% de eso. O sea, hay un problema. Hay un problema. ¿Tá? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacer sobre eso es, ¿cuál es y además hiciste toda una cantidad de alabanzas sobre instituciones o pedazos como el Instituto de Ingeniería Eléctrica, que aporta mucho, cuando eso, desde el año 2014, está en el Estatuto de Personal Docente y debería ser obligación de todos los docentes universitarios publicados en Colibrí? O sea que hay un problema, que la primera pregunta tiene que ver cuáles son las diferencias, van a decir, por servicios o por áreas o por lo que sea, ¿no? El segundo, me preocupa, es desde el punto de vista del funcionamiento. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona desde que envía su artículo a Colibrí hasta que está publicado en Colibrí? O sea, porque también ahí supongo que debería ser un sistema al final muy rápido, pero no sé los tiempos que lleva eso o si hace falta hacer algo para que vaya más rápido, digamos. Está bien, sí. Bueno, sí, los artículos es lo más complicado lo más dificultoso de que lleguen a Colibrí. Nosotros tenemos artículos de la revista de una revista de odontología que nos manda, que es una revista de calidad científica. Después tenemos
que es producida por la UDELAR. Después tenemos muchos artículos de las revistas de ciencias sociales, pero lo que no tenemos y nos está faltando son lo que se publica en revistas internacionales. Eso es lo que nos está faltando. Por eso para nosotros es tan importante venir a estos eventos, pero nosotros tratamos de hacer jornadas de sensibilización para hablar del tema, para ahuyentar miedos, es decir, si ya publicó en una revista va a tener la posibilidad, existen muchos mecanismos que lo vimos con los datos de acceso abierto, de que se puede publicar el repositorio, pero en general no van los docentes o los investigadores a esas reuniones que nosotros tratamos de hacer para difundir. Y bueno, si ahora podemos también trabajar sobre que si ya está en el estatuto del personal docente que se debe publicar una copia en el repositorio, bueno, reglamentarlo y ver la forma de que llegue. El problema es así. Nosotros tenemos de ingeniería eléctrica que nos mandaron casi toda la producción, revista de artículos publicados en revistas, que en ese caso nos lleva mucho más tiempo que si fuera un artículo. Si a nosotros nos llega hoy un artículo o 2 artículos para publicar en Colibrí, se publica inmediato, porque es corroborar en dónde fue publicado, si la revista admite publicación en el repositorio, bajo qué licencia, y se ingresa a Colibrí. El problema son los artículos que fueron publicados en 1980, o llega un preprint. Tenemos que investigar dónde se publicó. Tenemos que investigar si la revista qué permite publicar. Si permite publicar un postprint, la versión del editor, un preprint. Todo eso es una investigación. Y corroborar el archivo que nos llegó. Porque muchas veces llegan archivos que si tenemos acceso a la versión del editor y nos parece que es un postprint, en realidad no es un postprint porque tienen muchas diferencias. Entonces es complejo el análisis con lo retrospectivo. Con lo nuevo es inmediato, de ingeniería laboratorio de energía solar, que están empezando a enviar sus artículos, son de 2019 todos los que llegaron, son un número, no gran número, pero sí, más de 20, 25, y se subieron en el día. En el día se publicaron. Digo, nosotros publicamos inmediatamente, salvo que sea retrospectivo y mucho, y que tenemos que hacer esa investigación. En general estamos publicando, digo, en el repositorio se pueden publicarlos, si el editor permite el PDF de la versión de él, se publica. Si nosotros, pero también hay veces que no podemos publicar la versión del editor, pero sí permite un postprint o un preprint. Y en ese caso se publica el preprint o postprint. Pero sí, los artículos vamos a tener que buscar una estrategia. Nosotros nos preguntamos en qué fallamos, porque hay algo que está fallando y queremos atacarlo, cosa que no pasa con las tesis, ni con los libros, ni con nada de eso, porque los propios autores quieren estar, llaman para decir por qué no están. Y es de todos, ¿no? Es un problema de todos. Muchas gracias, Mabel. ¿Otra pregunta? Hola. Javier González, soy bibliotecólogo. Yo tengo una pregunta que no sé para quién de ustedes tres es, pero se habla mucho de que el costo por artículo es de $3.000 o 2.000 euros o 2.500 euros. Yo pregunto, hoy por hoy, ¿hay estudios de cuánto nos sale como país un artículo? Aclaro esta pregunta. Tenemos el costo del Colibrí, el funcionamiento de esa institución, los costos organizativos, y porque conozco a Mabel sé que falta personal, por ejemplo. Las revistas académicas, en general de la universidad, contratan personal con cargos docentes que ocupan distintos roles, editores, revisores, coordinadores. ¿Tenemos información de cuánto nos sale hoy publicar una revista, un artículo en una revista? ¿O cuánto nos sale publicar en Colibrí, por ejemplo, por artículo? No, ese dato no lo tenemos.
Porque, o sea, ¿cuántos recursos te insume? Claro. No, nunca lo sacamos, pero tampoco es importante, no se compara con, Claro, porque el tema es eso. Porque con los APC, por supuesto. para saber si esos $3.000 APC son muchos, él dijo que más o menos son $350 en otros lugares. Capaz que nosotros estamos rondando esa cifra y... En la charla anterior, los compañeros de Ameli, creo que ellos comentaron que en las revistas con las que ellos trabajan, sacaron una tarifa de cuánto sería a dólar en Argentina y eran unos $200 por artículo, como una referencia. Sí, yo solamente decirte que claro, que quizás lo tengas muy claro, pero para aclararle al resto de la audiencia, que los costos de procesamiento de artículos van por el lado de la editorial, digamos, y los costos que tiene un repositorio son otra cosa, porque en el repositorio nosotros lo que hacemos es difundir la producción científica previamente valorada por pares y previamente publicada por otros canales formales, ¿tá? Y eso tiene unos costos. Quizás para responder a esa parte puedas haber alguien de Aura para tener una idea de cuánto le sale a las revistas nacionales el staff con el que cuentan de profesionales que se ocupan de toda la gestión, pero creo que es en el entorno de eso. Y ahora estamos hablando con Juan que habíamos encontrado un artículo, no recordamos exactamente la cifra, pero algo así como unos $400 le daba a un investigador, pero no recuerdo exactamente, tengo que buscarlo, el proceso de revisión para una revista mainstream, digamos. Un poco por ahí. Bueno, muchas gracias. Pablo Zunino del Clemente Estable. Felicitaciones a los expositores, realmente excelentes las charlas y nos vamos con muchas cosas para pensar. Y a Miguel y al equipo que organizó las jornadas, felicitaciones porque han sido muy sustanciosas. Creo, como conclusión general o primera aproximación, es un tema muy complejo y que, retomando alguna cosa que dijo Álvaro Mombrú, hoy creo que hay que dar los pasos con mucho cuidado, y sobre todo en estos años en que hay que ver también esta turbulencia para dónde empieza a decantar estas situaciones a corto plazo, digamos, ¿no? Una pregunta en particular, una de las cosas que creo, y en la línea de lo que decía Daniel, por ejemplo, las aproximaciones que hicieron los trabajos en Bielorrusia, una de las cosas que habría que tomar en cuenta es cuánto le costaría al Uruguay embarcarse, por ejemplo, ortodoxamente en la tendencia del open access, digamos, ¿no? Por ejemplo, haciendo una cuenta de almacén, cuando en nuestras disciplinas una publicación en open access sale fácilmente $3.000, es un 10% del financiamiento total de un Fondo Clemente Estable María Viñas modalidad 1, digamos, ¿no? Me parece que es una desproporción muy grande. Entonces, bueno, alguna reflexión acerca de eso. Me parece que yo estoy de acuerdo contigo con ese razonamiento. Lo que intenté mostrar en la presentación mía es que el Open Access es mucho más que el pago de APC. El Open Access tiene una vía que es muy potente y muy potente para nosotros, para los países no centrales, digamos, periféricos o pobres, que son los repositorios de acceso abierto y que son realmente una alternativa muy, pero muy importante a las que hay que destinarle recursos y a la que también tenemos que poder sensibilizar a la comunidad, como decía antes, porque si no, no van a funcionar. O sea, hoy por hoy Colibrí funciona porque nosotros mandamos y ellas publican. Digo ellas porque la mayoría de las bibliotecarias son mujeres. Pero en realidad la idea de los repositorios de acceso abierto es el autoarchivo. Uno de los pilares es el autoarchivo, que sea el propio investigador, que tenga un usuario, que ingrese
ingrese sus trabajos y los suba. Después sí hay que hacer un trabajo de revisión. De revisión si ese trabajo cumple con las políticas editoriales de la editorial en la que lo publicó y si efectivamente va a haber un periodo de embargo o no, para que sea legalmente difundido a través del repositorio. Pero alternativas hay. Me parece que sesgar el debate está bien, hay que hacer el cálculo de cuánto nos saldría pagar a PC por todos los artículos que publicamos en revistas de corriente principal. Seguro no podemos pagar eso, seguro. Me parece a mí, deberíamos dejar de hacer un montón de cosas para poder pagar eso, pero sí podemos tener otras alternativas, como el desarrollo, el fortalecimiento de las plataformas nacionales, como decía hoy Daniel, y el impulso a los repositorios de acceso abierto, que no solamente permiten esto, el acceso, sino que tienen un montón de beneficios para las instituciones y para los investigadores y para el país. En ese sentido, parece que comparto lo que vos decís y agrego que no nos olvidemos de la vía verde, que para mí es una alternativa muy potente y muy posible para nuestros países. Yo quisiera contestar también una cosita. Lo que pasa es que el acceso abierto en un principio eran 2 vías y luego empezó con una evolución. Se empezó a tomar desde las editoriales y bueno, y a veces algunos colegas coincidimos en que es difícil de entender el acceso abierto hoy. Y sí, promover los repositorios institucionales es una de las vías y también apoyar el desarrollo y la gestión y la calidad y que se conviertan en realmente revistas científicas o académicas de las que se producen en las universidades, porque en América Latina la mayoría de las revistas están financiadas por las universidades. Y así se completa el círculo del acceso abierto, publicación en abierto y publicación en repositorio, y dar a conocer en los repositorios. Yo lo único que tenía para agregar es que me parece que acá hay una pulseada permanente entre 2 intereses o 2 derechos. Uno es el derecho de la sociedad que nos ha financiado a acceder al conocimiento. Me parece que ese es un actor muy fuerte que muchas veces la comunidad académica en la que me incluyo olvida y olvidamos. Estamos enfocados en el otro brazo que está pulseando, que es el prestigio, que nuestras carreras avancen, que podamos ser vistos por los colegas más reputados del mundo, que nos evalúe tal o cual referí, que publiquemos en tal o cual revista, que después nos inviten a tal o cual congreso, que podamos presentar entre tales o cuales comunidades, pero la realidad es que hay un conflicto de intereses y tenemos que tratar, entiendo yo, de satisfacer ambos, no olvidar ninguno de los dos, sin, por supuesto, entender que hay alguno que es bastante más importante para mi gusto que otro. Entonces, de pronto para satisfacer a las 2 posturas, porque uno podría poner un ejemplo extremo, entonces, en donde se hace una investigación en supongamos, un campo biomédico, en donde se encuentran datos muy importantes para el tratamiento de una enfermedad. Las personas que tienen un hijo, un hermano, un padre enfermo, tal vez no pueden acceder a esa información más importante de último momento, que echa por tierra un estudio, un medicamento, la validación de vaya uno a saber qué paraclínica, porque está detrás de una pared de pago. Entonces, creo que es importante que todo el mundo pueda acceder a la información. Entonces, a lo mejor lo que se puede hacer es una cosa, en el sentido de lo que dice Pablo y lo que decía Monbrú, algo conservador, algo intermedio. Poner, por un lado, los preprints disponibles a todo el mundo y luego publicar en el modelo que a uno se le antoje. ¿Por qué? Porque esa información ya está disponible. Entonces, es una solución más o menos parsimoniosa, en donde no nos obliga a nosotros a cambiar de interlocutores, porque en definitiva no hay que perder de vista que la revista en la que publicamos es el interlocutor con el que estamos discutiendo nuestra ciencia.
porque hay un público que lee determinado tipo de revistas. Hoy en día ya no tanto la revista, porque como no existe generalmente como una cosa física, existen los artículos y ya no importa tanto la revista. Importa qué tan serio es, qué tanto respaldo tiene de la comunidad una determinada revista. Entonces tal vez mientras ese cambio ocurre, esa presión hacia la reapropiación por parte de la academia, podemos ir